Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. Estamos iniciando una nueva edición de Mejor Hablemos desde los estudios de Oviedo Press TV a través de la pantalla de Canal 5 TV Max. Hoy un día de nuevo agitado en el país. Los docentes se fueron a la huelga reclamando supuestamente una falta de cumplimiento de acuerdo por parte del gobierno, que es el aumento progresivo salarial. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, decían los representantes que si hoy no se resolvía, se vería la forma de tomar medidas similares, pero no continuas, por una cuestión de que no les afecte el salario a los docentes. Así que seguramente mañana estaremos sabiendo alguna novedad en relación a esto. A nivel regional nos enteramos que el gobernador Alejo Ríos brindó su informe de gestión de primer año en el distrito de La Pastora en una fiesta jinetera. Prácticamente a ningún medio de comunicación se les invitó. Y bueno, ahora deberíamos indagar en qué se basó ese informe de gestión para conocer todo lo que sucedió desde el 15 de agosto del año pasado hasta este 15 de agosto del año actual. Y en Coronel Oviedo quiero mencionarles que esta semana salieron dos disposiciones municipales. Bueno, una de la Junta Municipal, una ordenanza que prohíbe la presencia de limpiavidrios, malabares y vendedores ambulantes en las calles de Coronel Oviedo. ¿Será posible su cumplimiento? Y otra disposición de la Dirección Municipal de Tránsito: se dispondrá de una grúa para retirar los vehículos mal estacionados del microcentro. También la pregunta es, ¿será posible su cumplimiento? Bueno, estas son las noticias un poco más resaltantes que tuvimos esta semana, pero hoy tenemos invitados para conversar, charla profunda, la pobreza, un problema no solamente de Paraguay, sino que de la región, pero queremos centrarnos lo que está pasando en el departamento de Caaguazú. Así que te presentamos el programa. Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches también a toda la gente que nos acompaña. Como siempre, cada jueves en Mejor Hablemos. Y esta noche, Cristian Bianciotto recibe a Edgar Olmedo, actual ministro asesor de la presidencia de la lucha contra la pobreza. Hay mucho que conversar con el ex intendente de la ciudad de Coronel Oviedo. ¿Qué incidencia tiene la institución a su cargo en los programas para revertir la pobreza? ¿Es asistencialismo o se proyecta escalar una situación que permita obtener familias autosustentables? También hablaremos de política. Edgar Olmedo es concejal municipal con permiso de la ciudad de Coronel Oviedo. ¿Cómo se proyecta su futuro político de cara a las elecciones 2020? ¿Qué se proyecta desde la alta esfera del poder para las próximas elecciones municipales y partidarias? Mucho de qué hablar en esta noche, en este programa, así que yo te recomiendo que empieces a comunicarte con nosotros. Bueno, ¿cómo la gente puede comunicarse con nosotros, Ruth? Muy sencillo, la gente puede comunicarse vía WhatsApp, el 0994-474-401, que está habilitado para que puedan enviar sus mensajes e ir interactuando con nosotros. También pueden hacerlo a través de las redes sociales. Y te veo muy colorida, adelantándote ya a la primavera. ¿Cómo haces para estar siempre tan linda, Ruth? Así mismo, Cristian. Y bueno, todo esto se lo debo a Carlos Iván Riveros. Un gran abrazo a todas las chicas del staff. Ustedes tampoco pierdan tiempo, mirá que con este calorcito hay mucho que experimentar en cuanto a colores, peinados y tendencias. También en redes sociales, Carlos Iván y Estudio Make and Hair. Bueno, ya estamos en compañía de nuestro invitado Edgar Olmedo Silva. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, Cristian. Mis saludos a los seguidores de Oviedo Press y a la teleaudiencia de Canal 5 TV Max. También mis saludos a Ruth, y es un gusto poder compartir en esta mesa de trabajo, en esta mesa de diálogo, de entrevista y de debate que ya se ha hecho, ha ganado ese espacio. ¿Sueles ver el programa? Sí, suelo seguir por las redes, principalmente Ajá. cuando estoy en la ciudad de Asunción. Y he visto que ya tiene una fuerte connotación en la ciudad de Coronel Oviedo y en el departamento de Caaguazú. Bueno, Edgar, hace mucho no hablamos, ¿verdad? Hace un largo tiempo, realmente. Sí, yo creo que más de un año incluso. Así es. Bueno, ministro asesor del Poder Ejecutivo de lucha contra la pobreza. Es largo tu cargo. Realmente el título es bien largo y amplio. ¿Y tu cargo en sí es tan pesado también como es el título? Bueno, el decreto que me designa como ministro asesor es
poder acompañar todos los planes, políticas y programas relativos a reducción de pobreza. O sea que nosotros lo que hacemos realmente es, actuamos de intermediario, de nexo, de gestor, desde la Presidencia de la República con los diferentes ministros del Poder Ejecutivo, presidentes de entes, y también establecemos ciertos criterios a los colaboradores del presidente, en este caso al gabinete social, que tiene más enfoque hacia el área de la reducción de pobreza, en cuanto a ciertas políticas y estrategias que podamos utilizar en materia de reducción de pobreza. Bueno, yo quiero que me aclare algunas cosas porque de acuerdo a eso te voy a ir haciendo otras preguntas. Tu cargo es, tu cargo es ejecutivo, es decir, el ministerio que ocupas ejecuta políticas públicas para reducir la pobreza o es un cargo de asesoramiento netamente. De asesoramiento, porque el cargo en sí es asesor de la presidencia con rango de ministro, ¿verdad? Yo no tengo disponibilidad presupuestaria como los otros ministros con cartera, no tengo una cartera a mi cargo, pero sí el rango y la prerrogativa que nos otorga el decreto de la designación es similar al de un ministro. Sí, lo que hacemos principalmente es la parte de asesoría, acompañamiento de las políticas públicas que tiene el Gobierno Nacional en materia de reducción de pobreza y acompañamos las políticas en ese enfoque que tienen también los diferentes ministerios. Supongo, Edgar, que este trabajo de asesoría tiene que ser bastante técnico. Efectivamente, es un lugar donde, en primer lugar, nosotros tenemos que movernos en base a relevamientos estadísticos, datos, encuestas, y la herramienta que principalmente utilizamos para ello es lo que nos facilita la Dirección de Estadísticas y Censo mediante las encuestas permanentes de hogares, que son las herramientas de medición en cuanto a los niveles de pobreza que tenemos en el país. Y la última que se ha realizado fue el año pasado, a finales del mes de octubre, que hoy en día es la que estamos disponiendo, y tengo entendido que se está iniciando nuevamente trabajos de ese tipo de encuestas permanentes en hogares a partir del mes de julio, que nos va a permitir tener ya datos más fidedignos relacionados a lo que es el año 2019. El que ejecuta la encuesta es la Dirección de Estadística y Censo. Ahora, Edgar, siempre se hace un comparativo del último periodo gubernamental, ¿verdad? Para ver si hubo reducción o no de pobreza. Cuando fuiste a asumir el cargo, ¿qué tenías como datos en relación a los últimos 5 años de gobierno? En este caso, el gobierno anterior. Bueno, los datos que nosotros hemos recepcionado, lo último es que tuvimos una reducción en la línea de pobreza en el país. Cerca de 130.000 habitantes salieron de la línea de pobreza. Gran parte de ellos son de las zonas urbanas y un 30% son de las zonas rurales. Pero hemos tenido un crecimiento en la línea de extrema pobreza. Tenemos aproximadamente cerca de 33.000 habitantes que están hoy, han aumentado la cantidad de pobreza extrema. O sea, ¿Cómo medimos, por ejemplo, quién es un pobre extremo? Un pobre extremo es una persona que su ingreso per cápita no supera los 280.000 guaraníes mensuales, algo que no le permite a él tener la posibilidad de cumplir con las exigencias de una canasta básica familiar, ¿verdad? O sea que no llega a los 10.000 guaraníes por día. No llega a los 10.000 guaraníes por día, no le permite alimentarse, ¿verdad?, conforme las calorías y los valores energéticos que requiere una persona, y eso hace de que los elementos de medición para establecer si una persona se encuentra en la línea de pobreza extrema es el ingreso per cápita que tiene, y 280.000 guaraníes es lo que percibe, o sea que lo que perciben mensualmente, un monto inferior a 280.000 guaraníes, están considerados personas que viven en extrema pobreza porque no tienen la posibilidad ni siquiera de poder proveer la alimentación necesaria. Es decir, come una vez al día prácticamente. Come una vez al día, o los valores energéticos que consumen no son lo suficientes. Y están otros niveles de medición, que es el de la canasta básica familiar y servicios, que establecen los rangos de las personas que se encuentran en la línea de pobreza. Por decirte, aparte de lo que es la canasta de alimentos básicos que debe de proveer una persona a nivel familiar, están los servicios básicos,
salud, educación, vestimenta y otros que son factores de medición también para establecer si esa persona se encuentra en la línea de pobreza. Y ahí tenemos que de las personas que tienen una asignación de 680.000 guaraníes mensuales, están en la línea de pobreza per cápita. O sea, son los factores de medición, son los ingresos que tiene una persona para poder establecer si se encuentra en la línea de pobreza o en la línea de pobreza extrema. Para graficar un poco, Edgar, si yo soy padre de familia y tengo 4 hijos y yo soy el que recibo 680.000 guaraníes, estoy en la línea de pobreza, no es que cada integrante de la familia, ¿verdad? No, per cápita familiar. Per cápita familiar. Ajá. Edgar, por decirlo así, esta población que pertenece a la extrema pobreza y a la pobreza, ¿están focalizados en regiones o están dispersos en todo el país? No, ellos están focalizados en departamentos, principalmente, por decirte, el departamento de Caaguazú se encuentra en el tercer lugar de los departamentos más pobres del país. Tenemos, justamente traje algunos datos estadísticos que quiero facilitarte para que puedas tener un poco en cuenta. Sí, porque es importante saber lo que está pasando. Desde el año 2015 al año 2018 hemos tenido ciertas variaciones, Cristian, que hoy establecen de que dentro del departamento del Caaguazú la pobreza total llega al 41%. O sea que de cada 10 habitantes, 4 habitantes se encuentran en nivel de pobreza. Eso incluye pobreza extrema y pobreza total, que son la gente que se encuentra en la línea de pobreza y pobreza extrema. ¿Qué ocasiona la pobreza, Edgar? Yo creo que hay también un análisis de eso, ¿verdad? Hay varios factores. Uno de ellos es, hay varios factores de medición. Uno de ellos es la presencia del Estado mismo en los servicios básicos que debe ofrecer, salud, educación, camino y otros factores, ¿verdad? Pero también hay que entender que existen ciertos factores económicos que afectan, como la falta de productividad de ciertas regiones, la falta de un mercado laboral estable, la falta de un mercado para la adquisición de los productos agrícolas de ciertas regiones, de ciertos departamentos, son factores que inciden considerablemente en los niveles de pobreza. Evidentemente la educación, también un elemento fundamental y gravitante en cuanto a medición de pobreza, la falta de capacidad instalada en las personas para poder insertarse en la actividad laboral, principalmente te estoy diciendo esto en el sentido de los que están en esa línea en las zonas urbanas. Y las zonas rurales, la incidencia más, más notable es la falta de un mercado seguro para los productos frutícolas. Que eso incide sí considerablemente en el sentido de que el pequeño agricultor que se dedica a la agricultura familiar campesina encuentra un gran inconveniente a superar, que es la falta de mercado seguro, y que hace que generalmente se den efectos adversos a la producción, genera mayor cantidad de deudas al productor, venden sus inmuebles, venden sus tierras. Y se remanga hacia la ciudad. Y vienen también a migrar a la ciudad, que es un fenómeno también que se ha dado ya en varias décadas, el crecimiento de los cinturones de pobreza en las zonas urbanas. Pero principalmente la falta de un mercado seguro y la tecnificación, ¿verdad? La falta de la mejor productividad de nuestra tierra también es uno de los factores. Existen varios factores que inciden, Cristian, en que la pobreza, que es rural, creo que es eso, ¿verdad? Nosotros principalmente en nuestro departamento la falta de un mercado seguro en materia de adquisición de los productos frutícolas. Que pueda adquirir los productos frutícolas. Traduciendo esto, podríamos decir, Edgar, que uno de los factores para la pobreza es el contrabando. También, evidentemente, que este flagelo eso es lo que no nos permite colocar influye e incide considerablemente también en que pueda afectar los precios del mercado, en la alza o en la baja de los productos. Y cuando el producto ingresa de contrabando, es una competencia muy desleal para la producción nacional. Así que eso evidentemente es un aspecto que incide considerablemente en desalentar la producción rural, y evidentemente eso genera pobreza en ese sector. Nosotros tenemos dentro de los índices que hemos accedido en base a esta encuesta permanente de hogares, de que el crecimiento de la extrema pobreza se ha dado en mayor porcentaje en las zonas rurales y ha decrecido en las zonas urbanas. Edgar, mientras estábamos hablando, se me pasaba por la mente lo siguiente.
asesor, o sea, es, por decirlo así, vos sos el médico que da la receta, ¿verdad? Y normalmente ocurre que cuando alguien sale bien en su trabajo, en este caso si el presidente logra reducir los índices de pobreza, el que va a llevarse, por decirlo así, la corona es él. Pero normalmente cuando fracasan le quieren culpar al asesor, así que tenés una responsabilidad tremenda. No, y realmente cumplimos una función difícil. Muchos dicen es el cargo, muchas veces hace de que tengamos que asumir cierta responsabilidad, ciertos compromisos. Y actuamos muchas veces es posible, Cristian, cuando se dan números que son adversos, evidentemente que como es un cargo de confianza, se tienen que generar los cambios, que es propio dentro de un gobierno. Nosotros vamos a estar en un proceso de medición a finales de este año, donde vamos a tener los datos estadísticos de cómo estamos en los índices de pobreza y pobreza extrema en el país. Cierto, tuvimos varios aspectos que incidieron este año, que no sea la mejor. Yo creo que tomamos el gobierno en un momento difícil y evidentemente varios efectos adversos, la baja de los precios de los commodities a nivel internacional, el precio del almidón bajó, eso significó que tenga una incidencia directa con la producción nacional, los precios de la mandioca estuvieron muy bajos, el precio del tomate también está en la misma situación, la soja bajó el precio internacional, la productividad también bajó en nuestro país. Esto tuvo una incidencia en cadena, el factor climático adverso también, evidentemente que todo esto ha significado una incidencia en los ingresos, ¿verdad?, de las familias paraguayas y tanto también en la generación de impuestos y pagos de impuestos, que es el pulmón. Los ingresos de los pagos de impuestos de los aduaneros han decrecido y esto también ha afectado positivamente la economía del país. Edgar, quiero hacer algo gráfico para la gente que nos ve, porque mucha gente nos está mirando. Sos asesor del presidente, eso significa que hablas mucho con el presidente Mario Aldo. Ocasionalmente, en los momentos en que se refiere a la temática que tenga enfoque en materia de pobreza, de lucha contra la pobreza, nosotros participamos. Y evidentemente que en algunas mesas que he participado, principalmente con las organizaciones campesinas en estos momentos de crisis que se han generado en las últimas movilizaciones, me ha permitido estar en un contacto más fluido con el señor presidente, que nos ha delegado en muchas ocasiones responsabilidades muy importantes, como la de poder generar una mesa de trabajo, de acuerdo con ciertos sectores sociales, principalmente con las organizaciones campesinas, que nos ha permitido destrabar ciertas marchas que se iban a realizar contra el gobierno. Destrabar por una cuestión no solamente política, sino que brindando soluciones, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Sí, porque lo que las organizaciones plantean son problemáticas de esas organizaciones que esperan sean solucionadas por el Estado, ya que cumplimos un rol paternalista en muchas ocasiones, inclusive situaciones que caen en el ámbito del sector privado, se le delega al gobierno, al Estado, para que sea el que solucione estos problemas. El caso específico del precio de los productos frutícolas está regulado por la oferta y la demanda, libre comercio, pero también hay que entender de que hay ciertos factores que inciden en los precios del mercado, como ya bien lo mencionaste, Cristian, como el caso del contrabando y otros aspectos, otros factores. Mejorar la productividad por hectárea de nuestro suelo, mejorar la calidad de nuestra producción, son factores que inciden considerablemente donde el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Hay una cuestión, Edgar, y yo te vi, te estaba, no te iba investigando porque nos conocemos, ¿verdad? Pero estaba mirando un poco tus actividades en redes sociales y te veía mucho con el ministro Denis Lichi, sí, con el ministro Mario Varela de Desarrollo Social. Hay una cuestión que estas semanas pasadas estábamos diciendo, cuando el productor no tiene la garantía de que va a vender su producto a un precio que le genere renta, existe una especie de desánimo también, como para aplicar e interesarse en mejorar la producción, y en eso tiene mucho que ver la asistencia técnica. Totalmente. Yo, en lo que he tenido la oportunidad de recorrer el país y también de tratar con ciertas organizaciones, principalmente campesinas, donde ellos, la mayor demanda que tienen, Cristian, es tener un mercado seguro. Ellos están cultivando cualquier tipo de rubro con el solo hecho de poder generar un rubro de renta, pero con una incertidumbre de que no hay un mercado seguro. Oye, mi tete palomita, Cristian Coanga,
hoy en el mañana cuando te metí en el mercado de Catúa o colocarla en producto. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta una política de previsión. Tenemos que ser previsibles en que si nosotros alentamos la producción de un rubro determinado, por lo menos tengamos la seguridad de que ese rubro va a tener un mercado medianamente estable para poder vender sus productos. Porque no solamente la problemática consiste en el bajo precio de los productos frutícolas, sino que en la falta de mercado. Muchas veces no tenés dónde vender tu producto por más barato que sea. Ahora, Edgar, hay una situación que creo que no se vive en muchos países y que se vive en Paraguay solamente. De repente vos tenés el tomate a 3.500 el kilo y en 15 días tenés a 12.000. En otros países se garantiza la estabilidad del precio. Y esto no solamente le afecta al agricultor, le afecta al ama de casa que está todos los días cocinando alimentos para sus hijos y de repente se encuentra que se triplican los precios de frutícola. O sea, sí, hay una incidencia transversal en todo esto. Sí, principalmente se debe a que nuestra producción frutícola es cíclica. Nosotros no tenemos una producción de 365 días en el año de tomate y tenemos superproducción en esta época del año y te puedo asegurar que dentro de un mes nosotros vamos a tener una falta de productos de ese tipo, de ese rubro, de tomates en el mercado nacional. Eso no se puede resolver. ¿Y qué sucede? En ese caso, el gobierno habilita el ingreso de productos de los países fronterizos, ¿verdad? Generalmente la Argentina, que ya ciertos sectores, estaba comentando el ministro de Agricultura hace pocos días, de que ciertos sectores de productores tomateros de Argentina, de las provincias vecinas, están cultivando tomate para vender al Paraguay. Claro, porque ellos saben cuándo aquí va a terminar. Cuándo aquí termina, entonces ellos especulan, llega el momento y ingresan esos productos al mercado paraguayo. ¿Qué impide que tengamos una producción constante en Paraguay? Una política productiva, ¿verdad? Con asistencia técnica, con un sistema técnico ya con mejor infraestructura, evidentemente los invernaderos, el sistema de riego, todas esas herramientas hoy de innovación, que ya creo que no es innovación, sino que es ajustarnos, ayornarnos a los nuevos tiempos para que seamos competitivos, es lo que requiere el país. Se ha hecho una inversión multimillonaria en ese sentido en la construcción de invernaderos en el país. Estaba comentando el ministro de Agricultura que creo que más de 2.000 invernaderos en el gobierno anterior se han hecho, sí, de los cuales más del 70% no se han utilizado porque se han construido invernaderos a personas que no se dedican habitualmente a la agricultura, son comerciantes, son transportistas, etc. Y con el solo afán de construir y de hacer, se ha hecho un gasto innecesario y no se ha enfocado a los que realmente lo requieren, que son los productores que viven el día a día de ese tipo de actividades. Edgar, entonces estamos ante una situación no de falta de recursos, sino que de falta de utilización inteligente y razonable de los recursos. Esa es la consecuencia que hoy tenemos. Entonces nosotros tenemos que redireccionar. Tiene que haber un golpe de timón de parte del ministerio que incida, ¿verdad?, en que seamos competitivos durante los 365 días del año. Eso significa que debemos de abocarnos a que el producto nacional año tras año pueda abastecer la demanda del mercado interno, que seamos competitivos en qué sentido, en la calidad del producto, porque tenemos un producto nacional con un producto extranjero y se nota a simple vista la diferencia de la calidad del producto, ¿verdad? Y el que va a consumir ese producto no te va a comprar porque es producto paraguayo, te va a comprar lo que es más bueno, inclusive mucho más barato en ciertas ocasiones. Entonces, ¿dónde estamos? La previsibilidad en materia de que debemos nosotros de abocarnos a ciertos rubros, que seamos competitivos en ese rubro y que tengamos la posibilidad de generar esa producción de manera constante, ¿verdad? Porque una vez que vos abrís la frontera y permitís el ingreso de productos extranjeros porque no tenés suficiente para autoabastecer la demanda interna, ya genera una oportunidad para que posteriormente eso se haga de manera habitual por la vía del contrabando. Hoy los controles se están haciendo de manera estricta. Yo creo que está teniendo una incidencia interesante en la suba del precio del tomate en el mercado interno, pero esto es coyuntural, es de momento, esto es un parche para la problemática que nosotros tenemos. Yo te puedo decir, si tú haces un trabajo de investigación, Cristian,
y te vas a recorrer, no sé, acá la colonia Genaro Romero o Amapetú, etcétera, y hablas con los productores de la zona y le preguntas a ellos qué es lo que necesitan. Te puedo asegurar que de cada 10 que le encuestas o le entrevistas, a lo mejor 2 te dicen que necesitan infraestructura, pero 8 te van a decir que necesitan asistencia técnica y un mercado seguro para lo que están produciendo. Edgar, a mí me parece fantástico hacer este diagnóstico de la situación, porque cuando tenés un diagnóstico y un panorama de lo que se debe hacer es mucho más fácil, pareciera que tenemos un norte. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿cómo ves la ejecución de política del Estado, específicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como para llegar a ese ideal de producción? ¿En realidad se está viendo, se está haciendo, se está progresando o estamos un poco estancados? ¿Cómo lo ves? El ministro está poniendo todo su esfuerzo, eso a mí me consta, pero hay muchas limitaciones. El Ministerio de Agricultura cuenta aproximadamente con 600 extensionistas para toda la República del Paraguay. Extensionistas ya con mucha edad, que se acostumbraron al sistema tradicional de trabajo, que nos han innovado en materia de formación, en materia de... ¿Necesitamos que los técnicos salgan de las oficinas? Por más de que los técnicos salgan de la oficina, yo creo que necesitamos que los técnicos cambien su mentalidad y puedan innovar, ¿verdad? El sistema tradicional evidentemente ya va perimiendo y necesitamos innovar en materia de producción o la aplicación de tecnología, y ahí es donde también encontramos una situación que dificulta esto, la falta de presupuesto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería para la producción, para el fortalecimiento de la producción agrícola del país cuenta solamente con $30 millones, y eso es un monto pero insignificante para la incidencia que puede tener ese ministerio de mejorar la productividad de nuestros agricultores. O sea que ahí hay una cuestión, la cuestión es presupuestaria y la cuestión de recursos humanos. Ahí es donde hoy yo creo que el ministro debe de apuntar, y principalmente la dirección de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Claro, que se produzca y se venda, ¿verdad? Tiene que tener una proyección ya futurista de lo que el país puede vender, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos alentando a que se siga plantando mandioca y se siga sembrando tomate, y vamos a llegar a tener este problema año tras año, año tras año. Hay que diversificar. Hay que diversificar, pero la diversificación en base a un mercado seguro. Yo no voy a alentar, porque a veces como la gran panacea se lanzan programas de producción de tomate, papa, cebolla, chía, y se apoya al sector productivo con semilla, con asistencia técnica, con la preparación del suelo, pero no llegamos a culminar el ciclo. Que es vender. Que es comercializar el producto, Cristian. Y ahí empezamos a desalentar. O si hay un momento en que un rubro determinado fue exitoso, ese rubro se duplica o se triplica al año siguiente en la siembra, y hace que se colapse el mercado y tengamos este inconveniente que hoy tenemos con el tomate, porque fue uno de los factores también que incidieron en la gran producción de tomate que tuvimos, porque el año pasado creo que medianamente salió bien, tuvo un precio medianamente razonable, hizo de que se duplique la siembra. Y Ñacaracú, ¿no? Ñacaracú. Y lo mismo pasó con la mandioca. El año pasado tuvo buen precio, llegó hasta 800 guaraníes el kilo, y hoy no podemos comercializar a 300 guaraníes. Edgar, tengo 2 preguntas todavía en relación a esto, muy importante creo yo, pero antes quiero contarte que la comunicación es algo fundamental y primordial en una institución o empresa, ya sea privada o pública. INCIDE Comunicación Estratégica es la consultora que te ofrece las mejores estrategias basadas en los objetivos de la institución. En INCIDE somos profesionales de la comunicación de gobierno para generar un alto impacto de la gestión a través de la comunicación. Contacta con nosotros al 0971-401-801. Y el mejor espacio para publicitar en TV te lo selecciona Puyacá, agencia publicitaria. Estamos ansiosos de que tu empresa, tu producto o tu servicio formen parte de este espacio. Comunícate con nosotros al 0994-474-401 y alguno de nuestros asesores te va a ir dando las mejores opciones para que puedas vender más a través de Mejor Hablemos.
Bueno, Edgar, estábamos hablando de todo lo que se podría hacer a nivel de producción agrícola para reducir la pobreza. Pero hay otro problema que no se resuelve con eso, creo yo. Y quiero consultarte, ¿qué hacemos con la gente que no está accediendo a un pedazo de tierra para que pueda sembrar? Esa sí es una gran deuda que tenemos como Estado. Y bueno, evidentemente que los problemas de Estado le corresponde a cada gobierno de turno tener que administrar y tratar de dar las soluciones. Hay un aspecto que, para culminar nada más la parte productiva, que yo particularmente creo que el Ministerio de Agricultura no puede desentenderse o deslindar esa responsabilidad también. Tiene que ser una herramienta de lucha contra la pobreza, en el aspecto de garantizar, porque hemos visto en los datos estadísticos de que los números han crecido considerablemente en materia de extrema pobreza en las zonas rurales, en los programas de seguridad alimentaria, ¿verdad? La producción de renta es muy importante, absolutamente no vamos a dejar de lado ese tipo de programas, pero hay que entender que hay que primero garantizar una alimentación básica a nuestra gente del campo, así que los programas productivos en materia de seguridad alimentaria tienen que ser una prioridad también. Pero hay una cuestión que yo creo que corresponde analizar, Cristian, el aspecto de la regularización de la tenencia de la tierra. Nosotros tenemos un gran inconveniente en el país, que es la falta de titulación de los inmuebles. La gente ocupa los inmuebles, como le dicen, con sus derecheras, por la simple hecho, por una ocupación de hecho, pues no con una ocupación de derecho o legal que le permita tener un título, que le dé la posibilidad de que con ese título él pueda ser beneficiario de ciertos préstamos de entidades bancarias públicas o privadas, ser sujeto de crédito, ¿verdad? Son aspectos que hacen que justamente se tenga que hoy priorizar la tenencia de la tierra, no solamente con la ocupación de hechos, sino con la legalización de esa ocupación. ¿Trabaja eso con el INDER? Títulos. Estamos trabajando con el INDER. Se han hecho entregas de títulos, si hacemos algunos comparativos, ya estamos superando ampliamente lo que se ha hecho en el primer año de gobierno del gobierno anterior. Y el gran desafío del gobierno nacional, del gobierno de Mario Aldo Benítez, es tratar de entregar la mayor cantidad posible de títulos, que va a significar dignificar a nuestra gente, porque cuando tienes tu título propio, te empoderás de la tierra, o si no, muchas veces uno no valora, o si trabaja, no sabe si el día de mañana va a seguir teniendo esa tierra, y hace que el arraigo se fortalezca, que es lo que queremos, porque si no, los índices de migración, del desarraigo van a seguir creciendo, y vamos a seguir teniendo los problemas, van a ir creciendo los problemas en las zonas urbanas, con los cinturones de pobreza, con los altos índices de marginalidad, que también inciden en la calidad de vida de la gente, cuando no está inmerso dentro del sistema económico, educativo, se autoexcluyen y evidentemente eso también genera ciertos flagelos como son principalmente la delincuencia, la drogadicción y otros, ¿verdad? Por eso es que nosotros dentro del plan que tenemos de lucha contra la pobreza, nuestro principal foco donde estamos apuntando hoy es en el sector productivo, en el sector de la regularización de la tierra con el INDER. Estamos trabajando con el INDI también, que es una problemática que tenemos las comunidades indígenas, y principalmente nuestra bandera de lucha contra la pobreza con sus programas sociales es el MDS, el Ministerio de Desarrollo Social, que está teniendo una incidencia muy importante con sus programas emblemáticos, estrella como le dicen ellos, que es el programa Tecopuena, y hoy que también estamos viendo con mucho éxito. ¿Se quiere reducir eso para fomentar el Tecojá? Nosotros queremos, el crecimiento natural se va a seguir dando, pero hay que entender que se tienen que ir emancipando porque esto es cíclico, ¿verdad? Y una vez que se puedan emancipar, pasen a la siguiente etapa, que es el programa Tenondera, que le permitirá tener acceso a ciertas líneas de desembolso del Estado, que le va a permitir también poder iniciarse en ciertos programas productivos, para o comercios o emprendimientos, ¿verdad? Que puedan permitirle a él tener un sustento más emancipativo de parte de esos programas. Aquí tengo un vaso de agua, Edgar. No sé si tenés el dato, pero hace rato me decías 4 de cada 10 habitantes del departamento de Caaguazú está en pobreza, mezclado eso, pobreza extrema y pobreza. ¿Cuántos de ellos? 551.000 habitantes estimativamente tenemos ahora en el mi pregunta es, ¿cuántos de ellos, no sé si tenés el dato ahí, pero
creo que es importante. ¿Cuántos de ellos no tienen acceso a la tierra? Ese dato no tengo realmente, no tenemos ese dato. A lo mejor podemos encomendar a la Dirección Estadística y Censo para Porque la eso próxima. será muy importante, ¿verdad, Edgar? Sí, eso es un dato demasiado porque importante. ¿cómo le vas a Por supuesto. trabajar a alguien que no tiene tierra? O sea, sería también algo No, claro. bueno relevar eso. No, por supuesto. Tenemos que acceder a ese tipo de datos. Yo creo que el que maneja principalmente en el sector rural es el INDER. Ellos tienen esos datos. Se está trabajando en eso y ojalá que podamos tener datos en breve. Y la última pregunta, antes de ir a un breve paréntesis, Edgar. De un año atrás a este año, ¿qué datos tenemos de reducción de pobreza? Hablamos que había aumentado la pobreza extrema en el periodo anterior y yo no sé si este gobierno ya midió al final de este año cómo la incidencia de este nuevo gobierno en la pobreza. Ese trabajo se está realizando ahora, Cristian. Nosotros vamos a tener datos seguramente para el mes de noviembre aproximadamente ya, datos concretos. Sí, hemos tenido reducción en la línea de pobreza y pobreza extrema. Lo que tenemos ahora son los datos del año pasado, que nos hablan de una reducción de 129.000 personas aproximadamente en la línea de pobreza y tenemos un aumento de 33.000 personas en la línea de extrema pobreza. Parece un contrasentido, ¿verdad? 28.000 personas Sacamos de la zona mucho rural. de la pobreza y entran unos cuantos en la línea de extrema Y hay que tener en pobreza. cuenta un aspecto, Cristian, que también que puede darse, es la migración de la gente que vive en la línea de pobreza a extrema pobreza. Claro, entonces se Cae. reduce la gente de pobreza, Pero aumenta pero la línea de extrema línea- pobreza. Claro, no O es sea, precisamente que mejoraron su calidad de vida, empeoraron tal vez. Esa posibilidad no se descarta. Bueno, y hay que medirlo, ¿verdad? Claro, Para saber, para hacer un trabajo efectivo. Bueno, nosotros vamos a hacer un breve paréntesis en esta interesante charla que estamos manteniendo con Edgar Olmedo. Él es de Coronel Oviedo, así que tenemos la confianza de hablar un poco con él así de tú a tú. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando ya de otros aspectos también de lo que tiene que ver con su actividad tanto en función de gobierno y la actividad política, porque él es un político nato. Aunque él tiene una deuda pendiente, nunca fue presidente de seccional. Así que, bueno, hacemos un breve paréntesis y enseguida retornamos aquí en Mejor Hablemos para seguir charlando con Edgar Gustavo Olmedo Silva. Coronel Oviedo en acción. Todo el análisis de la jornada está aquí. Coronel Oviedo en acción. Desde los estudios de Oviedo Press con Cristian Bianciotto y Néstor Castillo. Lunes a viernes de 17 a 19 horas. Coronel Oviedo en acción. Con 43 minutos estamos retornando de nuevo aquí en Mejor Hablemos. Mucha gente que se está comunicando con nosotros, pero vos también podés seguir contactando con nosotros. Pueden seguir comunicándose con nosotros, pueden interactuar con nuestro invitado también, el 0994-474-401 que se encuentra habilitado. También pueden comunicarse a través de las redes sociales, estamos en vivo en la página de Oviedo Press y también por TV Max. Que creen trabajos para hombres y también para mujeres. Nada mejor que el trabajo para salir de la pobreza, dice un mensaje, Edgar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran desafío, pero para la generación de fuente de trabajo nosotros tenemos que también entender que tenemos que partir del proceso de capacitación. Nuestra gente tiene que tener una formación mínima
porque hoy el mercado es competitivo y los emprendedores exigen lo mejor. Recursos humanos capacitados es un factor gravitante y ahí es donde el Estado también tiene que intervenir con las instituciones como SNP, Sinafocal, las universidades públicas y privadas con su cuota de responsabilidad social también pueden aportar. Creo que fue un poco tu bandera en la administración municipal, la capacitación. ¿Cuánto llegaste a capacitar? Llegamos a 2.500 personas. Dice Francisca Brito, no trabajar más la madera afectó al departamento de Caaguazú en su economía y no se produce en lugar de eso otra industria. El multirrublo, creo que esto es lo que está queriendo comentar. Sucede que el departamento de Caaguazú por excelencia es, nosotros utilizamos mucho la madera como una fuente de ingreso importante, pero no nos pudimos ayornar en los nuevos tiempos ante la falta de materia prima. Y eso ha hecho que principalmente Coronel Oviedo sea la más afectada con los cierres de los aserraderos, las laminadoras, parqueteras, carpintería que han dejado de funcionar porque también hemos tenido un gran inconveniente que no hemos innovado. La mezcla del metal, la madera, la utilización del cuero y otros, digamos, otro tipo de insumos podría haber sido un factor gravitante en la innovación, pero lastimosamente no logramos eso y hoy Coronel Oviedo dejó de tener esos grandes emprendimientos maderiles y tenemos que ayornarnos a otro tipo de emprendimiento, ¿verdad? Ajustarnos. ¿Crees que este inicio de obra vial pueda dinamizar un poco más la economía? Sí, estoy seguro que va a ser así, va a dinamizar considerablemente, va a haber un flujo interesante de dinero que va a llegar principalmente a permear en nuestra economía. Pero esto es temporal, estamos hablando de 2 años, 3 años lo máximo. Muchos personales ya están siendo contratados que son aquí de Coronel Oviedo. Muchos ovetenses que están trabajando en empresas vialeras en el Chaco, tengo entendido, ya están viniendo a trabajar con estas empresas hoy. Y evidentemente esto va a tener un retorno importante en nuestra economía. Los comercios, los servicentros, las hotelerías, los comedores van a sentir un incremento en sus ingresos de manera temporal y bueno, aprovechemos esta oportunidad que estamos teniendo para poder mirar y proyectarnos para otro tipo de inversiones futuras. Justamente te iba a decir eso, Edgar, eso le va a dar un poco a usted un respiro para que mientras esos puedan programar para cuando acabe el gran hospital del trauma, el gran hospital también del va a ser trauma. un ingreso importante en materia de construcción, personales, materia prima, insumos, etcétera. Muchos personales de blanco que van a ser incorporados dentro del sistema de salud una vez que funcione el hospital de trauma va a ser demasiado importante para Coronel Oviedo. Pero nuestro gran desafío en Oviedo, en Coronel Oviedo, es que la clase media baja tenga la oportunidad, la clase obrera principalmente, Cristian, tenga oportunidad de poder trabajar en su ciudad. Hoy los emprendimientos empresariales, los industriales que tenemos en nuestra ciudad no abastecen ni el 20% de la mano de obra que tenemos nosotros que puedan quedar en Coronel Oviedo. Y gran parte de ellos migraron, ¿verdad? Fueron a otras ciudades, van a otros países. La estabilidad de un país, la estabilidad política de un país incide también en el aumento, en la reducción de la pobreza y por sobre todas las cosas de la economía de calle. Considerablemente. ¿Cómo ves esta situación, Edgar? Yo sé que estuviste por el Palacio, por Villaroga, en todo este tiempo de crisis, porque yo creo que el gobierno asumió que existe una crisis política en el país. ¿Podemos hacer algo o se está haciendo algo para revertir un poco? Porque el famoso Naipori La Plata, no hay circulante. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, en primer lugar decirte que incide considerablemente la inestabilidad política en la inversión privada. Eso es muy cierto. Un inversionista, Cristian, cuando ve que hay una cierta de crisis dentro de la política interna de un país y no quiere invertir. Yo estuve en una conversación con el presidente del Banco Nacional de Fomento en esos días justamente de crisis que tuvimos. Y me dijeron que varios inversionistas que ya tenían la línea aprobada para hacer créditos importantes por parte del BNF, suspendieron sus créditos esperando a que esta situación pueda ser superada. Y esos inversionistas iban a duplicar o triplicar su producción, iban a necesitar más mano de obra. Y evidentemente que esto incide, pero considerablemente en nuestra economía. Y evidentemente cuando hablamos de que afecta nuestra economía,
tiene una incidencia directa en que puedan ir aumentando nuestros índices de pobreza. Te voy a hacer ahora una pregunta como político. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que llegue a destrabarse y pueda seguir otra vez su curso normal el gobierno, el país y dinamizar otra vez la economía? ¿O hay todavía mucha tensión y inestabilidad política en la alta esfera del gobierno? Estamos hablando nada más y nada menos que la presidencia. Yo creo que se está estabilizando el gobierno, ¿verdad? Evidentemente que la crisis afectó, no podemos ocultar esto, y es de público conocimiento, afectó al funcionamiento del Estado mismo, porque claro, sucede que si vos estás en jaque, que hay un cambio de gobierno, los mismos ministros retroceden y se especulan dentro de su ministerio porque no quieren hacer un llamado a licitación o porque no quieren contratar personales o no quieren hacer una gran inversión porque están temerosos de que un gobierno adverso que pueda asumir la administración del Estado posteriormente critique o inclusive intervenga ese tipo de inversiones. Entonces esto ha generado efectos adversos al funcionamiento del Estado, pero que yo creo hoy particularmente se está estabilizando. Aquí lo que tenemos que mirar son los intereses del país. Los intereses políticos siempre están de por medio, partidarios, movimentistas, de los líderes políticos, siempre están de por medio, pero esto no tiene que afectar de ninguna manera la funcionalidad del Estado. Y si hoy nosotros por el simple hecho de querer atentar contra un gobierno constitucional, contra el Estado de Derecho, queremos llevar a tambor batiente un proceso de juicio político con el solo afán de cambiar un gobierno, vamos a hacer un daño tremendo al país. Con un cambio de gobierno yo te puedo asegurar de que principalmente en este caso la estabilidad del país se va a ver afectada. Y un gobierno que asuma el país, la administración del país, para poder nivelar o estabilizar un país va a requerir de 6 meses a un año por lo mínimo. Las inversiones privadas van a parar, muchos de esas inversiones privadas que podían haber generado mano de obra, dar una dinámica diferente a nuestra economía, evidentemente se va a retrotraer y eso va a afectar la economía nacional considerablemente. Entonces, todos esos aspectos son cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Por eso yo hoy creo particularmente que hay un gran compromiso, una gran responsabilidad de la clase política, de los parlamentarios, de los líderes políticos, en que el gobierno requiere de gobernabilidad. A un año de haber asumido, haciendo todo un esfuerzo para salir adelante, con logros, con fortalezas, con dificultades, con debilidades, etcétera, ante una crispación social que hemos tenido también dentro del gobierno, porque parece que de repente los líderes sociales, las organizaciones sociales se despertaron todos, estaban aletargados, ya sea anestesiados por factores económicos o presiones por medidas judiciales. Esto parece que de repente se despertaron y volvieron a lo que siempre estaban acostumbrados, ¿verdad? Edgar, todo eso ha incidido, ¿verdad? Pero yo concluyo nada más, Cristian, de que existe una gran responsabilidad de los actores políticos, de la clase política, de nuestros legisladores, en que tenemos que tratar de estabilizar al gobierno, al país, y dar una oportunidad al presidente de que pueda trabajar. Él necesita tranquilidad para trabajar y poder gobernar. Si hay dificultades con uno de sus colaboradores, miembros de su gabinete, no está produciendo, tiene que ser evaluado y tiene que ser cambiado. Nosotros estamos en un cargo de confianza. Si él no está generando los resultados que él quiere, te dio un tiempo de un año y te está dando los recursos, te está dando las herramientas, la oportunidad para que puedas desempeñarte en el cargo, no está dando los resultados, pues bien, que se cambien. Acá nadie tiene que estar apegado a la silla, la amistad, el aprecio es un factor importante, pero de confianza, el cargo es de confianza, pero el país espera resultados. Y hay varios aspectos que incidieron, la crisis de Argentina, la crisis de Brasil, la baja de los precios de los productos, el factor climático. Y más la crisis política. Todo esto parece que se han generado nudos y nudos y nudos que han afectado los efectos esperados de este gobierno, ¿verdad? Edgar, no te voy a pedir nombres, pero personalmente, ¿crees que debe haber movida en el gabinete del presidente? No te voy a pedir nombres. No, yo me quiero reservar la respuesta, Cristian, porque estoy comprendido entre las generales de la ley. Estoy también en un cargo de confianza, soy ministro del Poder Ejecutivo, pero sí nosotros tenemos que ser evaluados. Y el momento que estamos ocupando un cargo de confianza, y más aún lo que ocupan cargos
donde son ordenadores de gasto, donde estamos llevando adelante la administración de los recursos del país en una cartera ministerial, tienen que ser evaluados. Edgar, Y la evaluación es evidentemente de la escala de 1 al 5, y el que reprobó, como se dice, tiene que dar un paso al costado y se da oportunidad a nueva gente. le conoces a Carter y le conoces a Marito. Sí. ¿Crees que este matrimonio de conveniencia que existe ahora entre ambos pueda realmente salvar la crisis política? Pero me vas a responder esto después de hablar un poco con Ruth, porque quiero contarles que la comunicación es algo fundamental y primordial en una institución. El presidente dice que tuvo falencia en comunicación. Hoy en la gobernación del Caguazú admitieron que hay falencia en comunicación. Todo el mundo le culpa a la comunicación. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu comunicación, Ruth? Sencillo, Incide Comunicación Estratégica es la consultora que te ofrece las mejores estrategias basadas en los objetivos de la institución. En Incide somos profesionales de la comunicación de gobierno para generar un alto impacto de la gestión a través de la comunicación. Y contacta con nosotros al 0971-401-801. Y ya llega el fin de semana. Te recordamos que los domingos tenés una excelente opción para disfrutar de una gastronomía diferente y en familia. Asimismo, podés disfrutarla en familia y en tu casa. La paella en casa, la auténtica paella española de mariscos. Realiza tus pedidos al 0991-990-925. Y Ruth está ansiosa de mencionar tu servicio, tu producto y tu empresa. ¿Cómo podés hacer para estar en Mejor Hablemos? De acá, agencia publicitaria, ya no pierdan tiempo y comuníquense con nosotros el 0994-474-401 y alguno de nuestros asesores te va a ir brindando las mejores estrategias, los mejores espacios para que puedas vender más a través de Mejor Hablemos. Edgar, Cartes se presenta como el salvador de Marito. De hecho, que no nos hagamos los churros, dijo Pedro Aliana. Aquí Honor Colorado es el que le salvó. ¿Esto significa que Marito sigue en jaque del juicio político, teniendo en cuenta que la cantidad de votos necesario lo tiene Honor Colorado, que puede liberarlo? ¿Cómo ves esa fusión? Políticamente hablando, no tu labor técnica. El juicio político es una cuestión de números. Sí. Eso es así, ¿verdad? De ahí a que se den los números o no y haya causal suficiente, otro factor. Lo que se refiere exclusivamente al tema del tratado de Itaipú, el tema del convenio, del acuerdo, es una cuestión que hoy pasa a archivo. Evidentemente fue una cuestión de números, ¿verdad? Pero lo que se busca principalmente es que el gobierno, siendo un gobierno colorado, tenga gobernabilidad de la mano de sus mismos legisladores. Y esa gobernabilidad efectivamente le dan los números que le permita tener la tranquilidad, no de tener impunidad ni inmunidad para poder hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero que pueda tener la tranquilidad de que no está dependiendo de mayorías coyunturales que puedan darse con el solo afán de que se quiera cambiar un gobierno. Yo no sé hasta dónde puede ir este acuerdo. Hay que ser sincero, ¿verdad? A ver, es un titular. Vos no sabés hasta dónde puede ir este acuerdo. No sé hasta dónde puede ir porque, quieras o no, hay intereses políticos de por medio. Sí, totalmente. Hay pedidos, yo no sé si son condicionamientos porque quedaría tan mal de que de repente diga, bueno, si no le cambian a un ministro o no le quitan a un senador, nosotros nos retiramos de esta mesa y generamos la mayoría para un juicio político. Edgar, pero atendeme una cosa. Hoy salió una lista pedido por Honor Colorado de ministros que deben ser cambiados. Uno por no idóneo y otro por no ser colorado. O sea, Cartes evidentemente quiere marcarle la agenda a Marito. Acá hay que entender que hay un presidente constitucional, producto de la voluntad popular, legitimada por la voluntad popular, que tiene una atribución, tiene la potestad de elegir a sus colaboradores. Caería muy mal dar nombres y decir quiénes tienen que ser los ministros que tienen que ser cambiados, porque eso pasa por una cuestión que completa el presidente. Se hizo. De ahí a que eso tenga o no resultado, porque hasta hoy por lo menos yo no veo que el presidente le haya cambiado ministro porque le pidieron los senadores o diputados del Movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Y yo no creo que tampoco ocurra. Si aquí hay un cambio dentro del gobierno, va a ser porque el presidente evaluó a sus colaboradores y cree que si se dan esos cambios es para mejorar el desempeño del gobierno, ¿verdad? No por una presión
mediática o por una presión política, porque ahí caeríamos en un sistema de más o menos de chantaje, o le cambias a este o nosotros continuamos con el juicio político. ¿Sabes qué es lo que me llama? Y ahí es donde yo te iba a decir, hoy en qué está en prueba. Está en prueba la capacidad, la muñeca política, la cintura política del presidente de poder sortear esta situación. Se están dando cambios en los consejos, en ciertos presidentes de entes. Se esperan los cambios de ministros, que es lo que yo creo se van a estar dando. Estimo que no va a pasar 8 a 10 días que se den cambios dentro del gabinete, pero yo no sé si los nombres que se propusieron sean los que van a ser cambiados. ¿Sabes qué? Digo así, ¿verdad? Sí, Porque claro. hablo y a lo mejor un poco irresponsablemente porque soy parte del gobierno. Por eso pero yo decía, no te quería preguntar nombres, pero yo le conozco, o sea que lo que lo he podido conocer al presidente, él tiene un carácter que lo consideran como una persona que no asume su liderazgo, pero no es así. Él tiene un liderazgo con un perfil más bajo, no así de una manera enfática como lo tenía Nicanor, que era como el Tendotá, que siempre golpeaba la mesa y tenía un discurso fuerte. Pero yo te puedo decir que el presidente no es una persona de dar brazos a torcer fácilmente y tiene sus propios criterios, analiza y escucha a sus asesores, pero la decisión final lo va a tomar él y él entiende que hoy la responsabilidad recae en sus manos tomar esa decisión de los cambios. No es una situación muy cómoda la que está atravesando el gobierno o el presidente de la República ante esta situación, pero te puedo decir que su liderazgo está siendo puesto en prueba y yo sé que va a poder superar eso. Edgar, vos sabés que, y esto así entre paréntesis nomás, me llamaba mucho la atención la lista que pasó, no el Colorado. Ministro Seprelá, contrabando, anticorrupción. Pucha, Carta quiere liberarse de todo, parece. Senat, mira, bueno, está. Bueno, así que atiendan bien, gente, qué es lo que está pidiendo Horacio Cartes. Edgar, 2020 está en la puerta. Sí. Y Colorado NTT todavía no definió candidato y la pregunta es, hasta donde vos sabés, ¿se va a consensuar la presidencia de la Junta de Gobierno? No sabría decirlo. Este escenario, esta coyuntura parece que es medio propicia para que se pueda dar un gran diálogo dentro del partido, que pueda ser el inicio de un consenso, pero nada está dicho. Hay intereses también dentro de cada movimiento y es legítimo, y los consensos significan claudicar ciertas banderas, Cristian. O Añetete o Anual Colorado tienen que claudicar su intención de tener un presidente que sea de su movimiento para priorizar los intereses del partido. Y ahí es una gran encrucijada la que se presenta hoy en día, esa mesa de negociación, quién va a ser el que va a dar un paso atrás para permitir que el otro vaya adelante. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Hay muchos intereses en juego. Empezamos con la presidencia de la Junta de Gobierno, que es la más importante. Están los municipios de cabeceras departamentales que son importantes, como Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación y otros, y la misma ciudad capital, Asunción, que a criterio de muchos dirigentes colorados, lo más propicio y lo ideal sería llegar a un gran consenso, un gran acuerdo. Pero ese gran acuerdo va a llevar también ciertas concesiones. O te damos la presidencia decisional de una ciudad y llevamos nosotros la intendencia, o viceversa, o llevamos nosotros la presidencia de la Junta de Gobierno va a ser en y ustedes llevan la intendencia de Asunción. Claro. Por decirte, ¿verdad? Doy Sí. un ejemplo. Por eso es que hablar hoy de manera anticipada de que se pueda llegar a ese gran acuerdo, a ese gran consenso, queda mucho en las manos del líder de nuestro movimiento, que es el presidente de la República. Hay que entender que él es el que lidera el movimiento Colorado Añetete, y también el otro líder del otro movimiento fuerte dentro del partido, que es Horacio Cartes. Por eso es que en algún momento, Cristian, indefectiblemente se tiene que dar ese encuentro Cartes-Marito, si es que realmente se quiere llegar a esa instancia del consenso, porque lo que hasta hoy se está dando son emisarios, intermediarios, interlocutores válidos, designados por el mismo presidente de la República para poder avanzar en ciertas conversaciones con el líder del otro movimiento. Calé y Beto, ¿se van por pedido del presidente o se van por motus Sí, propio? por pedido del presidente. Se van Ellos con son Horacio. designados, son gente que gozan de la confianza del senador Velar, un hombre muy cercano, es un articulador muy importante de lo que fue esa crisis pasada,
Y él tiene hoy el mandato del presidente de poder conversar, dialogar, pero evidentemente que la decisión final lo tiene el presidente de la República. Edgar, y en Coronel Oviedo, ¿cómo ves la situación? En épocas anteriores, a esta altura del campeonato, ya había 3, 4 candidatos. Ahora están todos calladitos los muchachos. ¿Qué pasó? Y mira que... ¿Producto de esta crisis? A lo mejor producto de esta crisis, pero esto no se daba anteriormente en Coronel Oviedo. Claro. Había ya en esta altura del año, hace 5 años atrás, por decirte, ya candidatos casi definidos por los diferentes sectores. Y haciendo campaña ya. Y haciendo campaña. Pues yo creo que van a aparecer otros candidatos. ¿Sí? Yo creo que van a aparecer otros candidatos, pero se tiene que dar, tenemos que presentar un abanico de posibilidades de que el elector pueda elegir, escuchar los debates, escuchar las propuestas. Solo que estos hechos que se han generado han desviado toda la atención del electorado colorado y de la ciudadanía a una problemática nacional. Claro. Y ha relegado a un segundo puesto la problemática, los intereses locales, por decirte que son las intendencias. En Jóvenes al Poder, ¿qué se está haciendo como para pergeñar una candidatura? Yo creo que tenemos que ir avanzando en las definiciones, ¿verdad? Nosotros estamos llegando al 9º mes del año y yo estimo que en 60 días en lo máximo tenemos que tener un candidato ya oficial de nuestro movimiento. Tenemos una persona que ha manifestado su interés de manera pública y que inclusive está trabajando, que es Marcos, que dentro del movimiento, por ejemplo, nuestro, Colorado de Jóvenes al Poder, es el que ha manifestado su interés. ¿Cómo lo ves? Es un joven trabajador. Tiene militancia, ya tiene una trayectoria de la actividad política con muy buen perfil y creo que tiene muy buenas intenciones para la ciudad, pero la oficialización o la definición de esa candidatura va a venir dándose. He escuchado que también se ha presentado el interés de parte de Benítez, de que el secretario general de la municipalidad, de querer, Guillermo, de querer pugnar también por la intendencia municipal. Por el mismo movimiento. Y somos del mismo movimiento. Y Edgar, este tema que siempre se habla, parece que esta crisis hizo que haya otra vez una cohesión entre Beto Velar y Mario Varela. Claro, evidentemente que nosotros tenemos que entender que somos un mismo movimiento. A mí muchos me han hecho una pregunta en otros medios de que si yo con quién estaba con Beto, estaba con Mario. Yo soy institucionalista, cuando estoy en un movimiento estoy dentro del movimiento. Ajá. El líder del movimiento es el senador Ovelar, ¿verdad? Evidentemente que si se dieron algunas situaciones de crisis o se generaron ciertas crispaciones, no tiene que estar por encima de los intereses del movimiento. Si nosotros no tenemos un entendimiento dentro de la familia, eso exige a que se tenga que romper esa unidad y se tienen que generar dos vertientes. Pero parece que se disipó, digo yo. No. O sea, no sé si es mi percepción nomás. Hubo una especie de grieta, como dicen los argentinos, ¿verdad? Y ahora parece que... Es que siempre estamos en prueba en política, Cristian. Eso es normal en los movimientos internos. Dentro de una familia siempre hay una puja de poder. Y eso es normal. Pero lo interesante es que esto nos sirva como experiencia para fortalecernos. Porque el que va a salir debilitado y el que va a ser golpeado es el movimiento Jóvenes al Poder si nosotros tenemos una fisura y una apertura de liderazgo, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que nuestros intereses personales y particulares no estén por encima de los intereses del movimiento, porque hay una gran dirigencia que nos está acompañando en el día a día. Por eso es que nuestra decisión que vayamos a tomar en los próximos meses en cuanto a la designación de los candidatos a presidentes decisionales y dentro del departamento de Caaguazú va a ser fundamental y determinante para el futuro del movimiento y del partido en el departamento de Caaguazú. ¿Vos no estás interesado en volver a ser intendente? Hasta este momento yo no he analizado esa posibilidad, Cristian, tengo que serte muy sincero. No hay ninguna propuesta tampoco, ¿verdad?, oficial que me hayan hecho, pero en lo particular yo te digo, no he hecho ese análisis. Me estoy abocando principalmente a mi gestión como asesor de la presidencia. Y si tomo una decisión diferente, tengo que dejar de lado ese compromiso, ¿verdad? Pero nosotros hoy como movimiento creo que tenemos que hacer una plenaria, el Movimiento Jóvenes del Poder, y conversar ya por lo que en breve va a ser
estas elecciones para la juventud también, que ya se está aproximando. ¿Y si te propusieran? Se vos integre. No, mira, no me he puesto a analizar esa posibilidad. Pero no descartas tampoco. Yo soy político y Claro. los políticos siempre tenemos que estar preparados para cualquier tipo de desafío si es que queremos continuar batallando en este Vigente. campo difícil de la política partidaria. Pero hasta este momento no he tomado esa decisión y no he analizado esa posibilidad. Creo que es una etapa concluida para mí. Pero la política es el arte de lo posible, Cristian. Cualquier cosa puede suceder. Edgar, volviendo un poco otra vez a tu rol de ministro asesor de lucha contra la pobreza, Caaguazú es uno de los departamentos más pobres. Estamos en tercer lugar. Y depende mucho de la fusión que haya del gobierno central con el gobierno departamental. ¿Cómo ves esa posibilidad de trabajar de manera conjunta? No quiero ser retrógrado y decir son de símbolos políticos distintos, pero en Paraguay todavía eso genera una brecha para hacer trabajos conjuntos. Y no solamente de signo político distinto. Me recuerdo que cuando Mario Varela era gobernador y él no era oficialista dentro del Partido Colorado, también tuvo ese problema. ¿Cómo se está trabajando con Alejo Ríos? Yo poco o nada puedo hablar de este gobierno departamental, Cristian, porque lastimosamente no he visto resultados hasta este momento. Algo que yo no quería vaticinar y que siempre decía que ojalá no se dé, que tengamos un gobierno regionalista que sea excluyente. Lastimosamente no lo digo por el hecho de decir manera irresponsable, sino que por la realidad, por lo que yo puedo constatar, la poca o nula presencia del gobierno departamental en la ciudad de Coronel Oviedo. Es una realidad. Nosotros los ovetenses tenemos que evaluar y somos críticos en ese sentido de ver el desempeño de una administración pública. Y yo en lo que he visto hasta este momento es poca o nula la participación de este gobierno en las políticas públicas de nuestra ciudad. Por lo que no tengo mucho que decir, pero te voy a manifestar algo, Cristian. Yo fui intendente municipal en la llanura, como se dice, con un presidente de la República de otro signo político, que era Lugo. Después soy Federico Franco. El gobierno departamental estaba en manos del Partido Liberal, con Antonio Busarque, pero nunca me cansé de golpear por mi ciudad. Y por eso yo digo, hay que ser persistente, pero también uno tiene que generar las condiciones, con mucha humildad y por sobre todo priorizando los intereses de su comunidad. Así que tenemos aún 4 años, ojalá que de esos 4 años se pueda retractar y se pueda reivindicar este gobierno departamental y pueda demostrar que es un gobierno departamental de todos los ciudadanos de este departamento, de los 560.000 habitantes que tiene este departamento. Edgar, te agradecemos mucho por estar con nosotros y siempre a nuestros invitados les regalamos un minuto de cámara exclusiva. Y yo creo que hoy más que nunca el mensaje que pueda dar a la gente puede ser importante. La gente, la ciudadanía, la gente que nos ve, quiere encontrar de algo para agarrarse y decir, podemos mejorar y a lo mejor nos va a ir mejor. Así que te regalamos un minutito de cámara exclusiva para dirigirte a la gente. Te agradezco, por más que anímicamente no esté en mi mejor momento, porque lastimosamente mi club no pudo superar la siguiente etapa de la libertad. Pero Cristian, te agradezco. En primer lugar, el espacio y la oportunidad. Siempre un gusto dialogar contigo. Y además aún esta programación muy vista ya hoy. Te has ganado un espacio demasiado importante periodísticamente hablando. Gracias. Tu capacidad no se discute. Y bueno, nosotros tenemos una herramienta muy importante. Nuestra herramienta más importante del elector es su voto. Miremos el perfil del candidato, escuchemos las propuestas y tomemos la mejor decisión, porque eso va a marcar el futuro de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país. Hoy seguramente nuevamente vamos a estar poniéndonos a prueba como electores en las próximas elecciones municipales. Bueno, y ahí vamos a tomar la decisión que va a marcar el futuro de nuestra ciudad. Yo soy un hombre que se caracteriza por tener siempre la luz de la esperanza prendida. Y siempre digo que va a haber días mejores para nosotros. Yo espero días mejores para el país. Este gobierno está haciendo el máximo empeño. Me consta
el alto grado de responsabilidad del presidente de la República, pero las dificultades se presentan, tenemos que seguir sorteando. Así que te agradezco el espacio y la oportunidad y con mucho gusto en otra ocasión estaré aquí contigo. Bueno, pasó por Mejor Hablemos Edgar Olmedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a retornar nosotros el próximo jueves desde las 20 horas, desde aquí, Oviedo Press TV, por las pantallas de Canal 5 TV Max, a quienes de la audiencia saludamos siempre que están prendidos a este horario. Hasta el próximo jueves desde Mejor Hablemos.